Boreal Televisión presenta. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, buena. Regresamos con ustedes ahora en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como con presencia en los sistemas de cables y aplicaciones digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica. Y agradecemos el favor de la sintonía de cada uno de ustedes. Y tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy vamos a conversar con el doctor José Alberto Cruz Ramírez, del Colegio Médico Dominicano en Santiago, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a conversar con nosotros en un momento en que la República Dominicana está atravesando quizás, o sin quizás, una difícil situación sanitaria con casi un colapso en el sistema hospitalario, tanto privado como público. Doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido a este Café con Leche. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre dispuesto a participar para beneficio de la población dominicana. Como don Danilo Basilio y Jorge fue el contacto entre nosotros, vamos a pasar a Danilo para que tenga el privilegio de iniciar esta conversación. Sí, doctor, bienvenido al programa. Nos Gracias, gustaría Basilio. que usted nos hiciera un diagnóstico general de la situación de Santiago, cómo lo ve el Colegio Médico Dominicano. ¿Cuál es la verdadera situación a partir del criterio de la entidad que usted representa? Sí, muy bien, Basilio. El Colegio Médico Dominicano, desde el principio de la pandemia, hizo un llamado a las autoridades. Nosotros evaluando cómo iba aumentando la curva y la cantidad de casos, pues hicimos una alerta y una sugerencia al gobierno que no tomó en cuenta al Colegio Médico Dominicano a la hora de conformar la comisión COVID, sino que el Colegio Médico Dominicano fue dejado a un lado. Dentro de las sugerencias que hicimos, estuvo valorar la posibilidad de una cuarentena total. Estoy haciendo este análisis de lo que sucedió al principio, pruebas masivas y el uso de equipos de protección personal. Todo eso para nosotros poder tener un diagnóstico real de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué sucede? Que en la medida que fue pasando el tiempo, la cantidad de casos fueron aumentando y luego hubo un momento que comenzaron a disminuir. Eso se dio aproximadamente hace unas 3 o 4 semanas atrás. Sospechosamente comenzaron a realizarse más pruebas y hubo una campaña más agresiva en cuanto a lo que es la intimidación de las personas, diciendo que el COVID mata y una serie de cosas que todos lo sabemos. Esto, aunado, aumentando la cantidad de pruebas que se estaban realizando, creó que probablemente una población que está un poquito en pánico acuda más a los centros de salud. Ese es uno de los factores que pueden incidir en que también tengamos mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque si tú te pones a buscar, la letalidad de la enfermedad ha bajado un poquito. Bien, ¿qué ha sucedido en el caso de Santiago? Así es, doctor. Santiago es la provincia cabecera de las 14 provincias del Cibao. Entonces, ha sido acopio de todos los pacientes de todas las provincias que, al igual que los mismos santiagueros, están preocupados por la situación y acuden a los centros de salud. Sabemos que el COVID es una enfermedad con muchos síntomas variables. Otro factor que pudo haber intervenido en que aumentaran los casos, aparte de la mayor cantidad de pruebas, es el descuido que hubo en el periodo perielectoral, donde podíamos observar que nadie mantenía el distanciamiento físico. Esa es una. Las autoridades no hicieron valer el distanciamiento físico. Tenemos una cantidad de mascarillas que, si bien es cierto, la mayor parte de la población la está utilizando, no todos, la calidad de la mascarilla que hemos estado utilizando no ha sido validada.
Cualquiera va y busca un pedacito de tela, le pone 2 gomitas y ya dice que tiene una mascarilla y eso es lo que le piden. Entonces, las autoridades tienen que invertir en educación a la población. Realmente se desbordó la semana pasada la cantidad de pacientes que fueron, donde llegamos a hablar de lo que fue saturación y, ¿por qué no también decir colapso? Ayer hicimos una visita al Cabral Ibáez, donde pudimos constatar que tiene 34 camas para COVID, de las cuales hay 7 de esas camas que son para pacientes de cuidados intensivos. Y asimismo la misma cantidad de ventiladores. Tenemos 7 ventiladores en el Cabral. Solamente teníamos una habitación disponible el día de ayer. Lo que quiere decir que todavía la ocupación a nivel de la ciudad anda bastante alta. Creo que aquí en Santiago tenemos que andar cerca del 90-95%. Pero lo que pude ver ayer, tenemos un poquito más de disponibilidad de camas que la semana pasada. Doctor, innegablemente que la indisciplina del ciudadano ha tenido mucho que ver con este rebrote y por supuesto con lo que usted señalaba que lo que pasó en el cierre del periodo de campaña más el proceso de elecciones, pero ¿hasta qué punto en estos 4 meses y pico que tenemos con la presencia del COVID en la República Dominicana se ha logrado establecer de manera unitaria el protocolo de tratamiento para los enfermos de COVID? Mira, eso es una muy... A ver si soy más específico. Cuando hablo de protocolo, es porque usted ve que se han inventado todos los medicamentos, que un té, que aspirina, que ivermectina, que todo. Entonces, se supone que hay un protocolo que fue diseñado o ha sido diseñado por Salud Pública, independientemente de los ensayos que han hecho otras instituciones clínicas, otros doctores, que tampoco han sido oficializados, que se señala que ha habido resultados positivos. ¿Hasta dónde hay una unificación del protocolo para tratar a un paciente de COVID? Muy buena pregunta. Mira, el COVID es una enfermedad nueva a nivel mundial. No tiene vacuna, no tenemos un tratamiento específico. Ya quisiéramos decir que el COVID se trata con X o Y medicamentos. A principio de la pandemia se comenzó a manejar con unos medicamentos que ya hoy en día nadie ni lo menciona. Hubo medicamentos que eran bastante costosos y dentro del arsenal terapéutico ya casi ninguno de los médicos lo está utilizando. Me voy a reservar los nombres porque el público está esperando que uno le dé nombre de medicamento para salir a hacer fila e ir a la farmacia a comprarlo. Eso es muy delicado. Y automedicarse, que es un asunto muy, muy peligroso. Yo creo que la educación, creo que tenemos que crear líneas telefónicas de información para que la gente no tenga que acudir masivamente a los centros, sino que se comunique una línea, informe de los síntomas que presenta y hayan médicos calificados que le puedan dar orientación de si realmente amerita que vaya a un centro de salud. Esto hasta que logremos aplanar la curva, que es una de las cosas que siempre hemos querido, porque eso ayudaría a disminuir la cantidad de personas que acuden al centro de salud a buscar servicios de manera simultánea, que es lo peligroso. Si tú abarrotas un centro de salud, si tú lo saturas, o como estuvo la semana pasada, varios centros colapsados literalmente, cuando realmente llegue alguien que amerite ingresarse, ya sea por COVID o por otra enfermedad, porque es importante estar pendiente que el COVID, como bien decía el presidente, uno de los representantes de la ANDECLIC, que se han ocupado el 60% de las camas para COVID y un 40% para otro tipo de enfermedades, el COVID está absorbiendo las camas de las otras enfermedades comunes que tenemos, que también pueden llevar a los pacientes a morirse. Entonces, como se da el caso con, por ejemplo, las cirugías electivas que han tenido que irse posponiendo por todo el procedimiento. Todas las enfermedades cardiovasculares en sentido general, los pacientes con accidentes cerebrovasculares, todas esas enfermedades han sido dejadas un poquito a un lado porque tenemos los centros saturados de pacientes con COVID. Todo el que tiene COVID está preocupado porque como el COVID mata, pero si tú te pones a buscar, el COVID
últimamente ha tenido una letalidad bastante baja aquí en República Dominicana. No necesariamente porque tú tengas COVID positivo es que te vas a morir ni te tienes que ir a despedir de tus familiares. La mayor parte de la población, más de un 70-80% que tienen COVID positivo, lo van a pasar sintomático. Excepto que tú en un operativo te hagas una prueba y te digan que tú tienes COVID, tú ni te vas a enterar de que tienes COVID. De eso solamente un 20% son los que van a presentar uno u otro síntoma que son ya muy variados. Esta es una enfermedad con una sintomatología que son tantos los síntomas y tan variados que ya uno tiene que estar pendiente de todo y ante la menor sospecha uno mandar a realizar una prueba de COVID. Doctor, ¿qué ordena la intervención de la zona sur? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Se va a intervenir los barrios de la zona sur? Porque ahí es donde está la mayor cantidad de infectados. ¿Qué significa o qué usted sugiere que debe hacerse cuando se interviene un sector geográfico de ese tamaño? Yo sugiero que debe hacerse lo que nunca se ha hecho, como dicen. Aquí en República Dominicana, el COVID, luego que llegó el famoso italiano, aquel que duró más de 30 días dando positivo, nunca se hizo un levantamiento en todas las provincias. Los equipos epidemiológicos a nivel de cada provincia no hicieron su trabajo. Teníamos casos, después del italiano, ya el COVID al otro día era comunitario. ¿Por qué le digo comunitario? No teníamos la cantidad de pruebas adecuadas que me dijeran que no había alguien más en una comunidad que fuera positivo. Esa era una de las cosas. ¿Por qué era comunitario? Porque cuando alguien daba como positivo en la comunidad, no iba ningún equipo epidemiológico a hacer un levantamiento, excepto cuando quisieron hacer en San Francisco de Macorís un show mediático con una señora, que eso fue algo de muy mal gusto, porque esa señora fue enviada a su casa por el mismo personal de salud que la manejó. Entonces la pobre señora, exactamente, eso es muy lamentable lo que sucedió ahí. Creo que sin tanto aparataje, creo que las autoridades pudieron haber ido y haber hecho un levantamiento y haberse llevado a esa señora, pero eso fue un show mediático, porque esa señora y probablemente 300, 400 personas más probablemente ya tenían COVID. Pero hazte un ejemplo, en Cienfuegos hubo un señor que tenía COVID y lo enviaron para su casa en plena pandemia. Y ese señor andaba en Cienfuegos entero, a mí me llamaban y uno comunicándose con los servicios de salud, visitando los colmados, jugando dominó, nada. Y el señor sabía que estaba positivo. Y una periodista llamándome y ella tratando de comunicarse para que le pusieran atención. Pero uno no sabe por qué no se le ponen atención a los casos comunitarios. Lo primero que tiene que hacer un levantamiento. No es factible hacer un cierre de ninguna comunidad, porque la mayoría de las personas que viven en una comunidad no laboran en la misma comunidad, excepto que el gobierno disponga de un presupuesto indeterminado para tú cerrar una comunidad y decidir que tú vas a mantener a esas personas y que le va a crear una inmunidad en materia legal, porque si tú tienes un empleado que labora fuera de su comunidad y no va al trabajo, ¿qué le va a suceder? Lo van a despedir y esa persona no puede perder su empleo. O sea, eso es algo muy que hay que cogerlo con pinzas. Pero creo que más que tú decir zona sur, el problema del COVID es que ya no es un asunto de la zona sur. Aquí en Santiago hay COVID en todos los barrios del país, de la ciudad, de la provincia. Aquí hay COVID, en cada comunidad hay alguien que tiene COVID. Y eso es algo que lo primero es educación a la población y enseñarle que esa enfermedad no se ha ido. Viene el fin de semana. Sí, a tu orden. No, termine. Sí. Yo quería que iba a decir, lo que uno viendo la actividad a nivel del monumento, el fin de semana, eso es algo lamentable. Una barbaridad. Es una barbaridad. Realmente, si educáramos a la población, porque aquí se han tomado medidas como el toque de queda a partir de las 5 de la tarde, que eso es inefectivo. Es educación, porque el asunto no es que a las 5 de la tarde todo el mundo tiene que estar en su casa. Es que las actividades sociales como las que se estaban realizando en el monumento no se deben realizar. Así, con conglomeración, personas sin mascarilla, tomando alcohol y haciendo muchísimas cosas. Doctor, educación y consecuencias, porque a uno le da hasta cierto punto rabia el que usted mantenga el protocolo, que usted se cuida a su familia, y 4 locos viejos andan en el medio propagando el virus porque no hay ninguna consecuencia contra ellos. Yo creo que aparte de la educación debe haber consecuencias y me imagino que en este periodo que se está solicitando de emergencia,
por parte del presidente de la República, que vamos a ver cuáles serían las medidas nuevas que se implementarían. Debe venir un régimen de consecuencia. Pero yo quisiera, con el perdón de Cabral, que está ahí con la pistola sobada, yo quisiera que usted me hablara de la concentración, que yo creo que ha sido esto una especie de nudo gordiano, la concentración de la centralización de las pruebas, PCR sobre todo, en el sistema sanitario dominicano. Conseguir ahora, independientemente de lo que sea, conseguir que le hagan una prueba, que usted dice, bueno, tengo síntomas, tengo la indicación del facultativo, voy al laboratorio, me ponen a hacer me ponen en una cola, después que me toman la muestra, tengo que esperar 3 o 4 días para que me den los resultados. Entonces, ¿hasta dónde esto también ha llevado a que el sistema sanitario nuestro se haya puesto al desnudo? Mira, aquí la mayoría de las pruebas que se hicieron cuando la pandemia inició fueron pruebas donadas. Todavía no he visto ninguna parte donde diga que el Estado compró o adquirió pruebas, de las pruebas que eran rápidas, que son las que marcan IgG e IgM, que esas pruebas se hacen perdón, con doctor, sangre. Sí. Perdón, el ministro Montalvo anunció ayer que habían adquirido unos 100,000 kits de reactivos para hacer las pruebas. Parece que ese es uno de los problemas. ¿Esas son las pruebas rápidas o la PCR? La Porque PCR. la PCR. La mayoría de pruebas que se hicieron aquí en la pandemia eran pruebas rápidas. A mí me correspondió ir al hospital de niños a tomarle pruebas a unos 100, parte del personal, unas 100 personas, incluyendo enfermeras y médicos, y probamos 100 de esas pruebas que llegaron. Qué lamentable que nos dimos cuenta que esas pruebas no servían. Y luego de haber tomado esas 100 muestras, nosotros las cruzamos con pacientes que sabían que estaban positivos y nos dieron negativo. O sea, todas las pruebas nos dieron negativo en pacientes que tenían PCR positivo. Entonces, comenzando por ahí, ese viacrucis de las pruebas, eso es lamentable. Nosotros hemos hecho inversión, hemos tomado préstamos astronómicos. Y lo primero que debió haberse invertido eran equipos para procesar PCR. En este país nada más hay un solo equipo que procesa PCR. Tenemos laboratorios privados que toman la muestra, pero todas esas muestras, según las informaciones que tengo, se procesan en el mismo lugar. Entonces, no es verdad que el sector privado está realizando pruebas de PCR, no, ellos van y te toman la muestra. Después de esperar 2 y 3 semanas, que es el mismo, no, bueno, es casi igual como cuando inició la pandemia. Pero yo tengo entendido que los laboratorios privados, podemos decir Amadita, podemos decir Referencia, Sí. tienen, que quizás ha sido la tabla de salvación en esta situación, que la mayoría de las pruebas que se hacen, de acuerdo al ministro de Salud, las está haciendo el sector privado, no el laboratorio nacional. Sí, la están haciendo la PCR, la toman ellos según informaciones que manejo y la procesan en el desfillo, en el mismo lugar. Esa es la información que yo manejo, porque aquí nada más hay un solo equipo en el país para procesar PCR para COVID. Y se supone, y habían ofrecido que iban a comprar uno para Santiago, que realmente lo amerita. O sea, si tú no haces un diagnóstico, en lo que tú diagnostiques ese personaje, debe estar contaminando 2 y 3 personas diarias, y eso de manera exponencial. Y si tú te duras 15 días en tú hacerle un diagnóstico a un paciente, hasta que tú no le haces un diagnóstico a una gente que se siente asintomático, esa persona no va a guardar una cuarentena. Pero también tiene que haber un equipo de personas que estén supervisando quién guarda cuarentena. Porque no solamente decirle a una gente, guarda una cuarentena en su casa porque usted está asintomático y puede servir de vector de la enfermedad, sino que tiene que estarle llamando, usted necesita algo, usted necesita asistencia psicológica, usted necesita comida, usted necesita algún medicamento, todas No las cosas, salga. no salga, no, porque está en cuarentena. O sea, es un equipo de personas que van a estar monitoreando todas las personas que están en cuarentena. Ahora mismo es difícil. Doctora, No, doctora, a propósito de la asintomatología, el paciente asintomático tiene el periodo de recuperación igual que el paciente sintomático. Sí, excepto que presente complicaciones. Es que acuérdate que solamente tal vez un 5% de los pacientes
que tienen COVID son los que van a presentar una sintomatología importante que amerita ingreso. Pero, ¿qué sucede? Al principio la enfermedad comenzó muy agresiva y teníamos pacientes que no tenían tantos síntomas y lo enviamos a la casa. Y luego ese paciente venía muy complicado. ¿Qué pasó? Que esa elevó la alarma a los médicos y comenzamos a ingresar pacientes que no estaban tan sintomáticos para observación. Y una gran parte de estos pacientes ya ingresados se complicaban. Y entonces eso crea cierta inquietud en el personal de salud que hace que cuando alguien va a un centro de salud y él dice que se siente mal, que eso es la sintomatología, eso es personal de cada quien, usted para cuidarse y cuidarlo, usted lo ingresa para observación, evaluación, y eso se toma 2 y 3 días camas, lo cual hace que los centros de salud estén abarrotados también. Eso es parte de la situación que hay que ver. Por eso, a un principio de la pandemia se llamaba a que no fuera a los servicios de emergencia, excepto que fuera necesario, porque tratando de bajar esa carga de pacientes que van a buscar servicios de manera simultánea, porque a usted le están bombardeando con informaciones de que es una enfermedad que mata. Nadie quiere morir. Doctor, Doctor, se hay una determinó pregunta que que yo la quiero parte hacer. vieja del Hospital Presidente Estrella Ureña se va a utilizar para el COVID. Ustedes como colegio médico sugieren que el centro médico nuevecito que está ahí en las colinas también sea alquilado para ponerlo a disposición de la provincia del Cibao. Sí. Cuando ese centro se adquirió, o sea, que habían negociado, yo como colegio médico me dirigía ya a evaluar el centro. Realmente es un centro que está muy bonito, las áreas están muy, muy bonitas para eso, para ponerse a funcionar como centro COVID. Porque también habían sugerido otros sitios, pero que la inversión sería demasiado grande y eso tomaría mucho tiempo. Ese centro sería el ideal. Ahora, eso es un asunto de las autoridades. Tiene 96 camas ese centro. Si ese centro lo habilitan, el Hospital Estrella Ureña no hay que tocarlo para nada. Lo pueden dejar funcionando como tal. Que yo no creo que el Estrella Ureña tenga una capacidad tan grande, que estoy O casi seguro que no. significativa. No es significativa. Tú no me puedes hablar a mí el ministro habló de 30 y tantas camas. Yo creo que es la mitad. ¿Por qué creo que es la mitad? Porque es que usted no puede manejar en habitaciones pequeñas 2 pacientes con COVID. Uno que está supuestamente positivo y uno que usted no sabe cómo está, porque usted estaría llevando una contaminación cruzada. Si usted mete pacientes en habitaciones de menos de 8 metros cuadrados, 7 metros cuadrados, que es lo que miden las habitaciones de la Estrella Ureña, de a 2 camas, realmente usted va a tener llevando una enfermedad de un paciente a otro. Y podría aumentar la carga viral sobre La el carga paciente. viral. Esas son cosas que Doctor, hay que verlas a su orden. hay una pregunta, porque yo veo que, por ejemplo, aquí se insistió, y lo ha hecho el Ministerio de Salud Pública, en el tema del cerco epidemiológico. ¿Qué efectividad tiene eso? Y se estaba proyectando para la zona sur. Pero él contestó eso. No lo ha contestado completo. Porque ha seguido reproduciéndose después de ese cerco que se ha hecho en algunas comunidades. La otra es, ¿a qué se debe que Santiago ha traído pacientes que no son de aquí? Ajá. Habiendo otras instalaciones, no, pero espérate, instalaciones con rango de muy buenos servicios médicos. Y muy buena pregunta. Mira, ese epidemiológico, eso no había que hacerlo ahora. Eso había que hacerlo desde antes, desde cuando comenzó la pandemia. Creo que no, como dice la gente, no cogió lo tarde. Eso es una medida ya de agonía. Eso debe haberse hecho al principio. Es que si usted tiene una enfermedad metastásica, que son los cánceres ya muy avanzados, que ya te cansan todo el cuerpo, yo no le puedo decir a usted, vamos a quitarle, era de vesícula, vamos a quitarle la vesícula, porque ya eso no va a servir de nada. O sea, tenemos una enfermedad que es comunitaria. O sea, que hay que esperar qué plan tienen ellos o a qué le llaman ellos cerco epidemiológico. Porque es que la enfermedad ya no se remonta a la zona sur. Esa es una enfermedad que va más allá. O sea, como te decía, todos los barrios tienen pacientes con COVID. Aquí en Santiago no hay una comunidad que tenga pacientes con COVID. El centro de la ciudad hay pacientes con COVID. Y eso no creo que sea una medida totalmente salvatoria ni va a resolver el problema, porque aquí hay COVID donde quiera. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué vienen a Santiago? Bueno, ahí están los resultados. La mayor cantidad de pacientes que han mejorado se han manejado en los centros privados de Santiago.
que lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque son los que han dispuesto la mayor cantidad de camas para pacientes COVID. Tú tienes, por ejemplo, como decía el doctor Daniel Rivera, que ellos han dispuesto la ANDECLI 60% de las camas de los centros privados para pacientes COVID y con unos resultados a nivel de todos los centros privados, que son los que están reportando sus resultados muy buenos. También a nivel hospitalario están teniendo muy buenos resultados, pero no siempre publican sus estadísticas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la doctora Natalia García, el doctor Raimundo Hernández, Benjamín Hernández, el doctor Plutarco Arias, en el home, muy buenos neumólogos, la doctora Mayor en el materno infantil. Ese equipo de neumólogos han tenido muy buenos resultados en sus manejos. Cuando la gente ve de los pueblos que el manejo aquí en Santiago ha sido tan bueno, pues todo el mundo va a buscar servicio en el mismo lugar. Y eso también es un problema, porque entonces usted tiene hospitales muy buenos, un ejemplo, San Francisco de Macorís tiene muy buenos hospitales, Puerto Plata, pero la gente buscando, garantizando su vida, usted va a donde sea. Era lo que sucedía antes, en los años 80 y 90, que la gente decía, yo me atiendo en Miami con el doctor no sé quién, y se iban fuera del país buscando el mejor médico del mundo. Pero ya República Dominicana, como lo dije en una entrevista anterior, República Dominicana tiene médicos muy calificados. Y le refiero a ese tema porque no había que salir a buscar un epidemiólogo fuera de aquí, no había que salir a buscar un científico fuera de aquí, porque aquí hay muchísimos científicos. La capital está llena de científicos y Santiago también. Para manejar la política de COVID, solamente había que buscar a alguien de uno de esos muchos que tenemos, muy capacitados, que yo le aseguro que nos hubiera dado el mismo o mejor resultado. Doctor, viendo la situación que se está viviendo, ¿para dónde vamos? Vamos a vivir una enfermedad por un periodo de tiempo. Es importante evaluar que una gran parte de la población, aunque eso esté en estudio, se han ido inmunizando a la enfermedad, porque han desarrollado la enfermedad y es como la varicela, un tipo de enfermedad que usted ya después que le da, usted queda con una inmunidad. Sí, pero todavía, doctor, no se ha podido confirmar el tema de que la inmunidad que usted crea a partir de haber sido contagiado y superar la enfermedad todavía no es una afirmación radical de que ese paciente no va a volver a ser, por haber creado anticuerpos, no va a volver a ser infectado. Todavía eso no está confirmado. No, mira, el que el paciente haya presentado ese tipo de enfermedad, te aseguro que tú tienes inmunidad. Lo que no está probado es por qué tiempo vas a tener la inmunidad. 1 año, 2 años, 3 años. Y eso es porque, por ejemplo, una de las terapéuticas que se están buscando ahora mismo y han mejorado muchísimos pacientes es el suero o de pacientes que han sido positivos. Tú tienes un paciente que está grave, entonces tú agarras y le transfunde plasma de un paciente que haya estado positivo y se ha visto una gran mejoría. Esta es una enfermedad nueva. No podemos decirte que creó inmunidad porque todavía los estudios para eso no se han dado. Ahora bien, si tú no creas inmunidad ante esa enfermedad, no te vas a curar nunca de ella. Porque sí, lo que estamos hablando es la durabilidad de esa inmunidad, exacto. Porque si no hay tratamiento para esa enfermedad, ¿por qué te curas? Porque tu sistema inmunológico la venció y entonces tú tienes una carga viral de ella dentro. Si realmente no crearas inmunidad, no te vas a sanar nunca. Y eso no es lo que ha sucedido, los pacientes se sanan. Finalmente, de mi parte, doctor, inclusive estamos un poquito pasados. Yo sé que usted también tiene sus compromisos a partir de esta hora. ¿Hasta dónde la ausencia de una verdadera atención primaria ha influido en el tratamiento y sobre todo en la hospitalización de pacientes con COVID? Sí. Oye, esa es una pregunta impresionante. Mira, a nosotros nos llamó la atención porque al inicio de la pandemia fueron cerradas más de la mitad de las UNAP. Eso es algo lamentable. O sea, las unidades de atención primaria fueron cerradas por disposición no sé de quién. ¿Pero entonces, por qué? Fueron cerradas y eso están ahí y los médicos de las unidades están ahí y lo saben que lo enviaron a sus casas. Yo, en cierto modo, pensé que era para, como tal vez no había recursos para comprar los equipos de protección
los médicos comunitarios, si ellos adquirían la enfermedad, se iban a volver vectores. De hecho, una gran cantidad de los médicos de la UNA se infectaron y presentaron la enfermedad porque no contaban con los equipos de protección personal adecuados para atender pacientes en el momento que inició. Y eso a uno le llama la atención porque entonces los pacientes de las comunidades iban a buscar servicio a los hospitales centrales. Eso duró bastante tiempo, más de un mes o 2 meses duraron las UNAP cerradas. Y los pacientes iban a buscar siempre servicio a los hospitales centrales, los cuales ya estaban abarrotados no solamente con los pacientes con COVID, porque no hemos olvidado de otras enfermedades. Yo siempre digo que los datos de las muertes de COVID tienen un sesgo muy amplio, porque antes del COVID la gente se moría. Sí. Entonces ahora tú tienes COVID, pero tú te infartas por la condición que sea, pero tú te mueres de COVID. Tú tienes COVID, hiciste un derrame cerebral que lo ibas a hacer sin COVID, pero como tú tienes un COVID positivo, te meten en la estadística de COVID. Yo a veces bromeo y digo, hazte un carro que te choque y te mate en la calle, y si tú tienes un COVID positivo, tú te moriste de COVID. Y realmente eso hay que cogerlo con pinzas. Y gracias a Dios que el mismo ministro hace un mes hizo unas declaraciones de eso, que no todo lo que se había reportado como muerte por COVID era muerte por COVID. Solamente creo que habían hablado de un 60% de los datos de los fallecimientos, porque la gente se muere de otras causas. Ya. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy instructiva su participación. Esperamos que esto mejore y que la ciudadanía, sobre todo, tome conciencia de que esto es una realidad. Y me gustaría un mensaje final como facultativo y dirigente del Colegio Médico Dominicano a esa población irreverente que nos va a confinar otra vez. Sí. Miren, queremos decirle a la población en sentido general que el COVID es una realidad. Es una enfermedad que está en la población. Usted no necesariamente, usted va a ver, nadie tiene un letrero en la frente que dice que tiene COVID. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que comprar equipos de protección adecuados, que también las autoridades tienen una gran responsabilidad ahí, porque tienen que darle facilidades para que la gente compre mascarillas a precios adecuados, que son las que les sirven para cuidarse. Vamos a tener que implementar medidas de higiene, pero sobre todo campañas, así como se hacían las campañas de vacunación. Tenemos que hacer campañas agresivas por los medios de comunicación que hagan llevar la conciencia de que esta enfermedad está, de que hay que cuidarse, de que aunque yo no me vaya a pasar nada por la edad que tengo, esa enfermedad yo la puedo llevar a mi casa, puedo llevársela a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, y ellos pagar la consecuencia de mi responsabilidad. Espero que la población tome conciencia de lo que hay, que se cuiden, que probablemente una fiesta sin mascarilla puede traer consecuencias muy graves, tal vez no para uno directamente, pero sí para nuestros allegados. Yo pienso que la campaña debe ser agarrar con todo, como hacían los programas antes, unos programas que parecían de Barnabás Collins, que eran sangrientos y que uno veía sangre hasta en la pantalla del televisor. Tendremos que hacer una campaña de enseñarle los muertos a la gente para que miren, aquí hay 300 personas y para que ustedes vean si usted quiere cambiar la mascarilla por un respirador mecánico, si usted o una intubación o una mascarilla. Eso es lamentable. Bueno. Gracias al doctor José Alberto Cruz Ramírez, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. A ustedes, amigos, gracias también por la atención. Esperamos contar con la sintonía mañana cuando empecemos de nuevo otra Mañana Boreal y otro Café con Leche a través de los canales de Boreal Televisión. Don Danilo, Basilio y Jorge tienen la despedida formal del programa. Doctor, un abrazo. Muchas Agradecer gracias. Al doctor Buen día, Cruz doctor. el haber participado con nosotros, haber aceptado la invitación que le extendimos. Y a los televidentes, que cuidado si se mueven de Boreal Televisión, porque aquí está todo lo que usted necesita para pasar el día tranquilo y sin andar mucho en las calles. Mañana será otro día. Están invitados para esa ocasión. Bye bye. Bye bye. Buen día. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.